El día de hoy hablaremos de lo que es el patrón ActiveRecord. Pues para comenzar, en cuestión de clasificación es un patrón de comportamiento ya que brinda mecanismos para interactuar pues con la base de datos sin necesidad de sentencias SQL, y además de eso distribuye la responsabilidad como en una sola clase o en un solo objeto para lograr este objetivo. En cuestión al propósito de este patrón, toma la opinión que al asegurar el acceso lógico a los datos como parte del objeto, educará a los usuarios de ese objeto sobre cómo escribir y leer la base de datos. Esto, en otras palabras, básicamente es que va a coger y meter en un objeto lo que son pues los atributos de cada uno de los, como de las tablas que se van a instanciar en la base de datos, y en este mismo objeto se va a llevar a cabo lo que es la inserción de los métodos, ya sean métodos de update, métodos de delete, etcétera, entre otros. Además de eso, también dentro de ese objeto que se va a crear, se va a manejar lo que es la lógica del, de la interacción que hay entre el cliente, este objeto donde se aplica este patrón, y lo que va a ser la base de datos, lo que se va a insertar en la base de datos. En cuestión de otros nombres, pues podemos encontrar el pattern, que fue llamado así por Martin Fowler, y pues básicamente solo ese nombre alternativo tiene. Para la parte de la motivación, llegamos al uso del ejemplo propuesto al inicio del curso, el cual es una de las uno de los ¿cómo decirlo? Uno de los fragmentos de lo que se expuso en el libro que nos proporcionó el profesor, el cual es el módulo de venta de un sistema que se desarrolló en una de las páginas de ese libro. Es el que se ve en pantalla y es básicamente la venta de un producto X. Como se puede ver en el diagrama entidad-relación, pues se tienen lo que son el cliente, el inventario, la factura, la venta, el impuesto y el detalle de venta. Y de la misma forma se tienen las relaciones y los tipos de relaciones que hay entre cada una de estas entidades. Entonces, para explicar esto, hay que llegar también al diagrama de lo que es la estructura de este patrón, el cual es muy básico. Es un cliente, como se va a ver en pantalla también, un cliente, el objeto creado donde va a estar la composición del patrón y la relación que tienen estos con la base de datos. En este caso se va a llamar a este objeto componente en general. ¿Este objeto qué es? Es simplemente cada uno de estas entidades de las que se mostraron anteriormente, lo que es cliente, venta, inventario, etcétera. Y pues genéricamente ese pequeño flujo de datos que se ve en la estructura del patrón es la que se va a aplicar en cada una de las entidades, dependiendo de lo que esté haciendo el cliente en el preciso momento. Entonces, por ejemplo, al momento de insertar una venta, lo que el objeto componente se transformaría inmediatamente en la entidad venta, tendría los atributos de venta que serían ID, descripción, fecha, hora, etcétera. Y además de eso, abajo tendría cada uno de los métodos que implementa esta entidad en lo que es la base de datos. Por ejemplo, al momento de que se hace una venta, entonces debe insertarse esa venta en la base de datos. De esta misma forma funciona con cada una de las entidades que se ven en el ejemplo. Ya hablando en cuestiones de aplicabilidad de lo que es el ActiveRecord, pues ya se ha dicho casi en todo lo que se ha hablado que es un patrón el cual
almacena métodos, almacena atributos y además de eso almacena la lógica de la vista o la tabla, lo que se esté manejando en el sistema. Pues gracias a esto pues el acceso a los datos se presenta de manera uniforme a través de la aplicación. O sea, lógica de negocio más acceso de datos en la misma clase, en el mismo objeto. Y pues, ¿en qué situaciones conviene pues usar el patrón? Básicamente es ideal cuando la estructura de la tabla coincide con la estructura de la clase. Esto por razones simples, para lo que son los atributos. Y para una lógica de negocio simple y poco relacionada con otras entidades. Pasando a lo que es la estructura, pues ya se vio lo que es la estructura, ya se vio el diagrama de lo que es la estructura del Active Record, donde está el cliente, el componente y la base de datos, que ya se habló bastante de esto. Ahora se va a hablar un poco de los que son los participantes de esta estructura. Voy a empezar con lo que son el componente. Entonces, como características tiene que representar la interfaz que se le presenta a los clientes, declara la interfaz para regular la composición, es decir, acceder y manipular los componentes demás de la aplicación, e implementa el comportamiento por defecto para los diferentes componentes, que en este caso son dos, como lo son el cliente y la base de datos. Y otra cosa es que interactúa de forma directa con los demás participantes. Siguiendo con pues, los otros participantes, va cliente, que básicamente maneja los objetos de la composición a través de la interfaz común o vista. Y pasando con lo que es la base de datos, pues almacena los datos con los que interactúa el cliente y además de esto procesa el componente clave, que es en donde está la lógica, el objeto donde está la lógica, donde se implementa lo que es el patrón Active Record. Aquí la colaboración entre participantes es muy simple, ya que el proceso y la lógica la realiza completamente el patrón o el objeto que se creó, donde está el patrón, donde se implementa el patrón. El cliente solo se encarga de enviar los datos para las consultas posteriores y la base de datos almacena cada uno de los inserts y demás métodos planteados en el objeto componente. Este cumple el papel de llevar los métodos y la lógica para cada uno de los procesos que realice el cliente en la vista. Ya para finalizar podemos llegar a hablar de lo que son las consecuencias, en donde se entran las ventajas y las desventajas de lo que es usar este patrón. Comenzando con las ventajas, tenemos una lógica de negocio simple y poco relacionada con otras entidades, como ya se había mencionado antes. También habíamos mencionado que es ideal cuando la estructura de la tabla coincide con la estructura de la clase. Otra facilidad que tiene es que el código es más fácil de entender y además de aplicarle el mantenimiento posterior. Lo siguiente es el uso de lo que es SQL se reduce en un 80%. Esto es mucho y pues en cuestión de rendimiento ayuda bastante y se nota bastante la mejora. Otra cosa es que son las acciones como insertar, consultar, actualizar, borrar, etcétera, de una entidad del modelo están encapsuladas así que se reduce el código y se hace más fácil de mantener. Eso quiere decir pues que para hacer este CRUD siempre se va a usar el patrón y entonces en el código no hay que poner cada una de las sentencias ni nada. Esto básicamente llega a lo mismo de arriba, que es reducción muy significativa de lo que es código SQL. Lo que son las entidades se trabajan más como objetos en el modelo. Y otra ventaja importante es que se protege en un gran porcentaje contra ataques SQL injection, que son muy comunes en lo que es seguridad informática. Como desventaja se tiene que las claves foráneas no son prácticas,
mm, la relación entre tablas son difíciles de identificar cuando se usa SIT. Las herramientas de diagramación de base de datos no se pueden interpretar en muchos casos. Y pues es muy desaconsejado para sistemas donde se debe verificar la integridad de los datos, o sea, donde se debe seguir minuciosamente lo que pasa en cada una de las transacciones del aplicativo. En palabras sencillas y muy superficialmente, todo lo que de lo que hemos hablado hoy es lo que es básicamente el patrón del Active Record. Gracias por su atención.